tenemos hoy a Cecilia Ramos Mejía. Ella es profesora de Filosofía y Pedagogía, es mediadora prejudicial especializada en mediación escolar por la Peace Education Foundation de los Estados Unidos, es máster en programación neurolingüística y desarrolló desde 2001 un programa de mediación escolar en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. De este programa, según lo que he podido anotar acá, Cecilia, lleva ya más de 2.000 alumnos en todo el país, y desde el año 1990 coordina distintos grupos de crecimiento personal en adultos, con capacitación a empresarios y otros mediadores. Además, es una colega con vastísima trayectoria y para mí es un honor poder contar con su espacio. Así que, Cecilia, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por entrevistarme, Daniel. Bueno, antes que nada, antes de iniciar esta entrevista, agradecerle muchísimo a María Teresa del Val, que ofició de nexo entre nosotros, porque yo en lo personal no tengo el gusto de poder conocerte personalmente, Cecilia, me encantaría. Así que le agradezco muchísimo a ella que ha oficiado eso. La primera pregunta, Cecilia, que tengo para vos es, ¿por qué o qué te motivó a especializarte en mediación escolar como perfil? Bueno, mira, yo vengo de la educación. En realidad, me formé en la época en que uno se formaba como maestra en la Escuela Normal Nacional. Así que mi primer clase la di, como yo me recibí 17 años recién cumplidos, la di cuando tenía 16 años, así que imagínate. Después hice el profesorado, o sea que seguí con la docencia. Y me pasó que estuve trabajando en escuelas públicas, en gabinetes psicopedagógicos unos años, y me pasó que no estaba muy contenta con lo que es el sistema educativo. No llegaba a darle, no me llegaba a llenar. Además creo que es algo antiguo, algo que está bastante caduco, salvo algunos emprendimientos tipo escuelas Waldorf o pedagogía de Piaget, etcétera, que son cosas muy acotadas. Y cuando me formé como mediadora, que en realidad fue por casualidad también, porque un grupo de mi marido y otra gente conocida iba a abrir un centro de mediación en la capital, en plena capital, y entonces yo no me quise quedar afuera del grupo, y de curiosidad me formé como mediadora. Y bueno, me gustó porque se unía a mi vocación docente y a mi formación en PNL, veía que era una buena síntesis, y llegó una invitación al centro de mediación para especializarse en mediación escolar en Estados Unidos. Y bueno, y allí fue una excelente capacitación, y nos llevaron el último día a conocer una escuela pública que hacía 20 años que formaba mediadores escolares y chicos desde los 4 años en convivencia pacífica. Y para mí fue un impacto muy grande de lo que vi. Realmente me enamoré del proyecto y de las posibilidades, porque era una escuela pública como cualquier otra. La única diferencia es que los chicos estaban muy bien vestiditos, pero con problemas comunes a un montón de gente, como alcoholismo, falta de trabajo, poblaciones vulnerables, y me di cuenta que realmente la convivencia pacífica era posible. Y cómo ponían en práctica el programa que llevaban adelante esta fundación, ¿no? Me pareció excelente. Y empecé a usar la metodología de ellos de trabajo y a capacitar escuelas desde el centro de mediación. Generalmente eran escuelas chicas, escuelas parroquiales. Bueno, a partir de ahí no he parado y sigo creyendo profundamente en los cambios, que cuando se hace una formación seria, en los cambios que ocurren en las escuelas. Yo trabajo formando formadores, no formando chicos, eso lo quiero aclarar, ¿no? Formando formadores entre los docentes. Y veo que cuando se hace una capacitación en serio, o sea que lleva una buena cantidad de horas, a veces son 60, 70 horas reloj, en algunos se producen cambios muy importantes en sus vidas, en los adultos, ¿no? Dicen que es un antes y un después. Entonces, bueno, sigo apostando a que este tipo de capacitación
son semillas para realmente ayudar a construir un mundo diferente, y pienso que nunca como ahora es tan necesario apostar a transformar nuestro planeta, ¿no? Porque estamos viviendo no solo por la pandemia, sino por una cantidad de factores, como el tema del agotamiento de los recursos naturales, las injusticias sociales, la contaminación ambiental. Todo eso nos está poniendo en peligro directamente a toda la especie humana. Entonces, no se trata de que esto va a ocurrir en 200 años. Yo no quiero ser dramática, pero ya Leonardo Boff, que era un franciscano, que ya no es más franciscano, de los años 70, ya hace como 20 años decía que no nos quedaban más de 30 años para poder sobrevivir como especie, ¿no? O sea que no es chiste esto, es una necesidad de supervivencia, yo creo, ¿no? Que tenemos que tomarnos en serio todo esto. Y bueno, y este tipo de programas abordan también, por ejemplo, el tema de cuidar el ecosistema, no es solamente el tema de la mediación, ¿no? Va más allá. Tenía cerrado el audio para escucharte mejor. Digo, nuclea varios temas, ¿no es cierto? Y yo en la presentación omití decir a propósito, bueno, mencionar tu carrera sería académica, ¿no es cierto? Los libros que has escrito, que de alguna manera también han marcado mucho a los colegas mediadores. Me gustaría un poco que nos cuentes un poco más en qué te inspiraste para escribirlos y de alguna manera si has pensado en alguna proyección hacia adelante que tengas todavía sin aplicar, ¿no es cierto? Mira, el primer libro, Un mirar, un decir, un sentir en la mediación educativa, más que nada fue la necesidad de compartir una serie de enfoques filosóficos, en la primera parte, y prácticas y experiencias que habíamos tenido desde el Ministerio de Justicia de Nación. Yo me fui cuando hubo un cambio político, les dije a mi equipo que había formado que por qué no compartíamos todo esto con los demás en un libro, y bueno, ellos no tenían tiempo, y yo me dediqué a escribirlo, y se dieron una serie de coincidencias para poder publicarlo y presentarlo justo en lo que fue en el año 2004, un encuentro que hubo en Barcelona sobre el Foro Mundial de las Culturas, y ahí, bueno, tuve la alegría de poder llevarlo. O sea, en mí es muy fuerte la necesidad de compartir lo que considero que puede ayudar a los demás a construir un mundo más pacífico y más justo, ¿no? Y el segundo libro surgió porque yo veía que no había programas para los chicos entre los 4 y 9 años. Y esta intuición de que esa época de la vida era como muy trascendente para la formación de la convivencia pacífica, la convivencia pacífica, después se corroboró cuando leí un libro de Goleman llamado Emociones Destructivas, y él ahí justamente habla de que es en la época entre los 4 y los 9 años que las vías neuronales ya están listas para desarrollar, para que se implanten los principios de la convivencia pacífica. Entonces fue como que tengo un poquito las antenas paradas, viste, que captan lo que está en el inconsciente colectivo, lo que está andando ahí por el mundo, y bueno, lo capto y lo pongo. Y lo que no dije es que hemos tenido 7 hijos, 6 mujeres y un varón. Sí. Sí, y una de ellas durante muchos años tuvo una empresa de animación de cumpleaños. O sea que en casa había, ¿cómo se llama?, decorados, había títeres y todo lo demás. Entonces ahí había un caballo Anselmo. Uno de los títeres era un caballo. Y entonces charlando con las chicas, me acuerdo de un desayuno o algo así, les conté este tema. Y bueno, ¿cómo lo podemos llamar al caballo? Y bueno, ¿por qué no lo ponemos Anselmo?, me dijeron. Y bueno, puede ser un caballo mediador. Y ahí surgió la idea del chanchito Lucio y del lobo César. Y empezaron los videos, que ahora son muy antiguos, pero yo sigo creyendo y me siguen dando ganas de mostrarlos, y me sigo divirtiendo cuando los veo. Y surgieron, son como 5 videos con Caballo Anselmo. Y después de los videos es que yo escribí el segundo libro, que se llama El viaje mágico de Anselmo. Que bueno,
claro, cuenta un montón de aventuras y después están todas las ejercitaciones para los principios de la educación para la paz, que son los que yo aprendí allá en Estados Unidos. El Em, tercer libro surgió de esta necesidad de mediar entre las partes nuestras internas en conflicto. Se llama mediación intrapersonal. Ujú. Que muchos mediadores me dijeron que no, y a pesar de que éramos amigos, eso es un disparate. ¿Cómo es que uno va a mediarse entre partes internas de uno mismo? Yo le decía, no, es que justamente se proyectan en la mesa de mediación los problemas que uno tiene adentro. Para las sesiones privadas va perfecto, le decía, ¿no? Sí, Así que sí. bueno, eso fue un poco. Me quedé pensando esto último que decís, ¿no? Qué importante manejar estas tensiones, que todos en definitiva le hemos tenido en nuestro interior y que podemos llegar a proyectarla en determinado caso. Te decía recién que te adelantaste, yo por ahí voy y vengo con los temas. Una pregunta que se venía, que tenía pensado hacerte es, bueno, ¿y cómo hiciste para tener semejante trayectoria y a la vez poder criar y educar a 7 hijos, ¿no? Que hoy con todos los debates de género, realmente entra en el tapete en el sentido de el esfuerzo que genera para la mujer el dedicarse a la casa y el también tener una carrera profesional. ¿Cómo lograste articular eso? ¿Cómo fue? Mira, todos me decían, bueno, vos con los hijos no vas a poder hacer nunca en tu vida lo que a vos te gusta, tu trabajo, que esto, que lo otro. Mira, yo dejé de trabajar a los 28 años. Yo me casé muy joven. Y a los 28 ya tenía 3 hijos, 3 hijas. Mm. Y nos fuimos a vivir a San Luis, a la provincia de San Luis, a Villa Mercedes. Ahí estuvimos casi 6 años. Eh, por suerte mi marido tenía un ingreso económico interesante, entonces tenía ayuda, eso no lo puedo negar. Y ya cuando volvimos a Buenos Aires, nos compramos una casa en Victoria, antes alquilamos en Martínez, en otros lados, y ahí yo ya tenía un garage que lo acondicioné todo para trabajar, como tenía un bebé chiquito de unos meses, un año, para trabajar con grupos. Y ahí empecé a trabajar con grupos, con programación neurolingüística, con grupos de crecimiento. Ya después, en el año 99, por ahí, empecé a capacitar en mediación y empecé a viajar, que a mí me encanta viajar, además con el Ministerio de Justicia empezamos a viajar un montón, y como eran muchos, y tenía una señora que ayudaba en casa, y cuando son muchos se ayudan entre ellos, no sé cómo le habrá caído a las mayores. Pero yo soltaba y me iba, lo cual me permitía volver con renovadas energías y buen humor. O sea, nunca he sido una persona muy convencional y, o sea, para mí el trabajo siempre fue una diversión, siempre ha sido una fiesta, me encanta ¿La has estar disfrutado? en lugares distintos, conocer nuevas personas. Y siempre que he viajado, cuando estoy en el lugar en que estoy ahí. No estoy con la mente pensando, ay, ¿qué estará pasando con este? No, yo suelto y confío en que todo va a estar bien. Y si no va a estar bien, se ocuparán otros. O sea, también depende de la manera de ser. Siempre he sido un espíritu muy libre. Así que, y mi trabajo no, no ha sido, ni es un trabajo en el sentido de un peso, sino que yo me renuevo y me divierto trabajando, escribiendo, o incluso cuando armo los PowerPoints, todo esto que es creativo me gusta un montón. Así que sí, ha sido eso, y además debo haber sido una madre bastante sargento, según parece. Pero no sé, Para los mayores, sobre todo las 3 mayores, los más chicos como ya, yo estaba menos, ya siguen el mandato. se criaron más libres. Y Cecilia, quería consultarte un poco, bueno, ya yendo más concretamente a lo que son las capacitaciones que has dado Sí. y más o menos un poco que me comentes sobre lo que fueron estos grupos de crecimiento que has hecho con adultos, con mediadores, y cómo ha sido tu experiencia en ese sentido.
Mirá, ha sido que yo sepa, ha sido muy buena. No sé, eso tendrías que preguntarle a los que se han capacitado conmigo. Yo Si le creo gustó o que no. sí, ¿viste? A veces son poco convencionales, ¿viste? El otro día me entrevistó, tuvimos un vivo con Guillermo González, no sé si lo conoces, Sí. Guillermo Ah, González en mira. Diálogo Colaborativo, sí. Y decía que los que habían participado de mis capacitaciones entraba un momento que era como si fuera una cuestión de teatro en que todos nos sumíamos como en un ambiente en que se daba todo como algo muy mágico. Y me dice, incluso una vez cantaste un bolero, me dice. Claro, por ahí canto, como para mostrar el lenguaje proyectivo, por ejemplo, ¿no? Cuando uno le echa la culpa al otro, o sea que yo digo, a veces hago disparates, pero No, me toman o me dejan, ¿viste? ¿Qué sé yo? no sos una persona estructurada. No, más bien que no. No, Ujú. no, no. No, me aburre mucho todo eso. Muy bien. Sí. Te digo que he estado bastante en Córdoba. Yo trabajé para la Defensoría del Pueblo. Ajá, Estuve mira. como un año y medio trabajando en Capital y en Río Primero, me acuerdo. Sí, y en Qué San bueno. Luis también, ¿Y todo San Luis, te ha gustado capacité. capacitando a mediadores de acá que seguramente Sí, 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 algunos han sí, sido mediadores evaluadores nuestros? comunitarios, sí, sí. Ujú. ¿Y qué, cómo ha sido, digamos, esto en términos para vos? ¿Te ha traído algún pendiente? Yo siempre pregunto por proyecciones, por ahí a futuro que uno pueda llegar a hacer dentro de la profesión, o algo que haya quedado en el tintero que hayas dicho, mira, me hubiese gustado hacer un aporte en este sentido. Eh, ¿Hay algo que haya quedado en vos que por ahí te hubiese gustado o que quieras incluso llevar adelante todavía dentro de esto, más allá de que por ahí quizás en este momento estás en una etapa más de disfrutar, ¿no es cierto?, lo que has logrado. Mira, yo por mí seguiría disfrutando. A cualquier lado puedo irme, hasta el Mato Grosso, donde me llamen, mirá, a veces decía, a la selva chaqueña, donde quieran, que sea que yo puedo colaborar. El otro día la veía a Marta Peloni, le hicieron una entrevista muy interesante en el diario Clarín, como de una hoja entera, y en una época con Justicia trabajamos con ella, en Corrientes. Ella tiene como 37, no sé cómo se llaman, delegaciones de las redes de infancia robada en el país. Así que también decía, por ahí puedo colaborar con Marta, porque es un trabajo muy interesante, es una mujer que tiene más de 80 años ya, o va a cumplir 80 y sigue totalmente activa. Mira, me gustaría seguir capacitando donde sea, realmente hay provincias donde no he ido todavía, por ejemplo Jujuy me parece interesante, estuve en Catamarca, en La Rioja, eh, tengo anécdotas, a mí me pasa algo lindo y es que tengo la memoria muy selectiva. A ver. Entonces, me acuerdo de las cosas lindas y sobre todo relacionados con comidas, con cosas ricas. Por ejemplo, Tandil, cuando me acuerdo de Tandil, me acuerdo de la Casa de los Quesos, que es un lugar espectacular para ir a comer salamines, tomar vinos, viste, todas esas cosas. En Tierra del Fuego fui 4 años y había un lugar que se llamaba La Rueda, que era una parrilla. Yo ya me sentaba al lado del parrillero y me servía esos corderitos patagónicos espectaculares. Sí. Me gusta disfrutar, ¿viste? Para mí el trabajo es disfrute. Sé que Así estábamos que pensando, donde me inviten yo voy. donde me imiten voy, bueno, ese sería el título. Estaba pensando los otros días junto con una colega esto, ¿no? ¿Hay vínculo entre la mediación y la comida? Mira, ¿Será una forma que nosotros tenemos de los mediadores ¿a por vos te ahí de pasa también? canalizar ansiedad? A vos Sí, te pasa sí, también? con el chocolate, por ejemplo. Ah, sí, mira, Con mira. el Si chocolate. yo acabo de comerme un marroc. Sí. Sí. Bueno, puede ser porque sabés que todo esto produce dopamina. Mm. Por ejemplo, comer chocolate, disfrutar de la buena comida, de los amigos. Yo he tenido pocas experiencias de hacer mediación porque no soy abogada,
pero las pocas veces que hice mediación, que participé en alguna mediación, me producía mucho placer ver cuando la gente se entendía. Y eso, neurológicamente, te produce unas sustancias para el cerebro que son muy, muy beneficiosas. Hay una que se llama, un neurotransmisor que se llama el neurotransmisor del Buda, que es el que ocurre, te produce paz y confianza sin deseo. Y es el que ocurre cuando vos colaborás solidariamente, o sea, sin tener un interés personal, sino por interés en la gente. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, a las personas deprimidas cuando les mandan a hacer trabajo comunitario, hacer servicio, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que por algo debe ser que los abogados, que son mediadores, que en realidad la carrera del derecho es para ser litigante, ¿no? Pero cuando se transforman en mediadores, no les gusta decir, los que yo he conocido, no les gusta decir soy abogado, sino les gusta decir soy mediador. Hay un cambio importante, me parece que en el modo de pensar y el modo de vida, no sé si es así. Sí, yo soy politólogo, Ah, no soy abogado, pero es cierto que en colegas más cercanos que se les puedan ver de Córdoba, lo he escuchado, en colegas jóvenes por lo menos esta idea de, no, yo soy mediador, incluso es más, una capacitadora muy importante, que seguramente también lo puedo llegar a ver acá en Córdoba, una vez en ocasión yo le dije cómo le gustaba que la llamaran, ¿cierto? Profesora, sí. Mediadora, me dijo. O sea, toda abogada ¿viste? también. Sí, sí, Y me quedó esa idea. sí. Bueno, sí hay una distancia, ¿no? Hay una distancia de perfiles ahí Ujú, interesante. Eh, También me quedaba pensando en lo que venimos charlando, aparecen dos palabras acá, que es compartir y colaborar en tu relato continuamente, ujú, ¿no? ujú, Cómo estas palabras, ¿no es cierto? La ayuda, ¿no? Es parte también del perfil del mediador. A veces, cuando inicié estas entrevistas, más allá de conocer la persona, era también un poco conocer los perfiles, un poco en la idea de ujú. que no todos los mediadores somos iguales, porque a veces uno rinde un examen o lo que fuere para ser mediador en cualquier provincia y parece que tiene que dar con un formato específico, ¿no es cierto? Ujú. Se me está pasando por la cabeza en este momento, en la experiencia tuya, siempre has capacitado, has sido formadora de formadores, ¿no es cierto? Ujú. Pero, digo, se podría decir que es más fácil encontrar espacios de colaboración en la niñez y en la juventud que en la adultez. Digo, esto has trabajado con distintos grupos, con adultos, Ujú. en colegios, por eso te lo pregunto. O quizás es hacer un... Sí, sí, sí. Yo lo que pienso, mi opinión, a lo mejor estoy generalizando, ¿no? Que en realidad los conflictos se dan mucho más entre los adultos y en los adolescentes cuanto más crecidos son, que se parecen más a los adultos, o sea, sus estructuras mentales empiezan a asemejarse a la gente adulta, allí se dan, en ese contexto, esos contextos se dan mucho más los conflictos que entre los chicos. Ah, Creo que los problemas en las escuelas ocurren mucho más entre los adultos, entre los docentes, docentes con directores, directores con supervisores, docentes con padres, y creo que sí, sí, sí. Los chicos lo solucionan mucho más fácil, por eso formar chicos, lo ideal es formarlos como mediadores a partir de los 9, 10, entre 9 o 10 y 12 años, es lo mejor, lo más fácil, o 13. Ya después cuesta más, ujú. están más estructurados. Y los chicos chiquitos, o sea, hay todo un prejuicio, hay todo un tema de creencias, ¿no? De que el ser humano es competitivo por naturaleza, Sí. y no es así, ¿no? Es colaborativo. Sí, el mismo William Ury, bueno, antropólogo famoso, dice, ¿no? Que si sobrevivimos como especie fue porque aprendimos a negociar y a Ujú. colaborar. O sea, no, Cuando eso ya... necesitamos, cuando nos dimos cuenta que necesitábamos del otro, en definitiva. ¿No es cierto? No, 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 sí, sí, Después sí, uno, sí. uno ve distintas corrientes
de estudio sociológico y de la ciencia política y descubre lo mismo incluso en distintas aristas del pensamiento Ajá, ideológico. ujú. Sí, 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 eso es así. Ahora, también estamos insertos en un sistema que nos arrastra a eso, ¿no? Estamos en un Sí, sí. sistema que es complicado por ahí a veces, o de momentos diría contracultural, ¿cómo lo Yo ves creo que vos? hoy día ya en algunos sectores de la adolescencia, ya lo nuestro, todo lo de los adultos es perimido, ya están de vuelta. Nosotros tenemos 10 nietos, vamos a tener, en realidad son 9 nietos. Y hay 3 adolescentes y años luz de lo que serían, te digo, digamos que los cambios generacionales ahora no son como antes, de 10 años. Por ejemplo, la persona de 20 y de 10 era muy distinta. Ya 3 4 años ya es otra generación. Son muy diferentes. Este, Están ya, yo creo que, no me gusta la palabra diseñados, pero vienen preparados para otra cultura, gracias a Dios. Y creo que de alguna manera es volver a los orígenes la cultura, ¿no? Es una cultura o sea, todo, a pesar de que hay toda la cuestión de lo tecnológico, de esto, de lo otro, no va, me parece a mí que no va por ahí, no va por ahí la supervivencia. No. Digo, estás pensando por ahí de pronto que vuelve más a lo tribal, o se sigue este fenómeno Sí, de lo sí, tribal, ¿no? Ahí. sí, totalmente, Ahora, totalmente. sé que estoy pensando, mira, llevamos 25 minutos, pero no sé, lo vamos a hacer en 2 videos de última. Pero estaba pensando en esto. Y, hoy las redes sociales tienen algoritmos que acorde a mis elecciones, yo puedo ver en mi Facebook o en distintas redes sociales lo que a mí me gusta. ¿No es Ujú, cierto? Supuestamente el algoritmo me conoce de tal manera que me brinda lo que a mí me gusta. Ahora, ¿de qué manera estas nuevas generaciones, que son nativos digitales, se dice, y que nacen bajo estos contextos, están más abiertos a la tolerancia, en tanto y en cuanto están acostumbrados a este tipo de algoritmos, estoy ujú, pensándolo, a este tipo de algoritmos que les dan lo que ellos quieren escuchar, lo que ellos quieren ver, y que no los mm, predispone a priori hacia la apertura de lo diferente. O sea, no es algo tan sencillo, sino que están acostumbrados a recibir estímulo sobre lo que les ujú, gusta, ¿no? Digo, pensando entre esto, entre la tecnología, lo educativo y la resolución de conflictos. ujú. Todo un dilema, ¿eh? Lo planteas, inteligente lo que planteas. Mm, Interesante, no tengo respuestas, te digo. sí, 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 sí. Es, Realmente, es una, es una cuestión que surge, ¿no es cierto?, de esta idea, porque si uno lo ve, claro, existen estructuras más tribales en las redes sociales. Uno lo puede ver con los ataques, bueno, de toda esta moda de los trolls que hay ahora, y uno ujú, pareciera que tanto políticos como famosos tienen sus fans y se mueven como microcomunidades que interactúan. Pero ¿qué pasa? ¿No es cierto? Cuando estas comunidades van cada vez afianzando su identidad, se van cerrando. Es como un proceso que a la vez lo va llevando como a cerrarse, ¿no? ¿Y qué perspectiva podemos tener? Más allá de que al mismo tiempo están más conectados, o estamos más conectados que antes. Que eso también es una ventaja, por otro lado. depende. Yo creo que depende de qué despierte interiormente, ¿no? Si lo que despierta es solidaridad, si lo que despierta es compasión hacia el otro, si lo que despierta es amorosidad, que es lo que nos identifica realmente como seres humanos, yo creo que es un buen camino, puede ser un buen camino. Ahora, si lo que despierta es egocentrismo, es mirarse el ombligo, digamos, es narcisismo, este, por ahí no vamos bien. Me da la sensación de que por ahí no es sano, no es sano. Todo tiene sus límites, ¿no? ¿Será quizás un interrogante abierto, esto que vos mencionás al principio, a lo mejor una intervención temprana, lo que a lo mejor posibilite de alguna manera corregir? Sí. Porque digo, la tecnología, sin lugar a dudas, vamos hacia un mundo, como bien vos lo decías, va a haber que prestar atención en cuestiones ecológicas, medioambientales, la educación ahí es fundamental. Y la tecnología también entra, ya la estamos viendo en esta pandemia, entra en un lugar preponderante. Pero al mismo tiempo
decimos, bueno, puede no llegar a serlo todo la tecnología, ¿no? No, para nada. Y en ese, claro, y en ese no es todo, veo yo, ¿no? Digo, proyecto la intervención a lo mejor de este trabajo, ¿no? El trabajo que hacemos en mediación, sobre todo más que nada en mediación educativa, ¿no? De poder No, no, yo corregir. creo que sirve, incluso yo creo en las mediaciones a través de la tecnología, o sea que perfectamente dos personas en dos partes distintas del país o del planeta, tres personas pueden hacer una mediación a través de la tecnología, eso no lo dudo, que es posible. El asunto es no relativizar ese tipo de cosas, no es absoluto, que es pensar cómo es y de qué manera es que el ser humano se siente realmente pleno. Ahí está la cosa. Esto que te decía del neurotransmisor del Buda, ¿no? Lo que produce paz y confianza, placer y confianza sin deseo. Si todo esto está hecho para que cada vez haya más deseo, es muy frustrante, es limitante, porque es como el tema del burro y la zanahoria, ¿no? No nos va a dar felicidad, porque no es eso, la felicidad no es eso. Para nada es eso la felicidad. Es más, hay una frase del famoso estudioso de los mitos, Joseph Campbell, ¿no? Que dice que el drogadicto se ahoga en el agua que nada el místico, ¿no? Entonces pienso que si todo esto produce un gran vacío, porque por algo está, ese vacío existencial está para que nosotros busquemos aquello que realmente nos haga ser más personas, y ser más personas es ser más amorosos, no es otra cosa, y ser más amorosos es poder estar más unidos a los demás, amorosamente, no interesadamente, no egoicamente, no narcisivamente. Entonces, cuando se encuentran con este vacío, ¿cómo lo llenan? Se escapan. Fíjate que las maneras de reaccionar ante el miedo, instintivas, una de ellas es la parálisis. Son vidas sin sentido, sin significaciones. Está la huida, el ataque, la huida también ahí tenés la droga, ¿no? La huida, el ataque, la parálisis y la sumisión. O sea, someterse. Acá con el tema de la pandemia hay muchísimas interpretaciones, pero estamos en un estado de sometimiento. No sé si vos viste en alguna época esta película La Naranja Mecánica. Vos sabés que no la leí y ya la he escuchado en el término de las últimas 2 semanas 3 veces, en distintas, leyendo artículos, la tengo que ver, este fin de semana la Me tengo hace que ver. acordar, me hace acordar. Incluso yo de adolescente leí un libro, mi padre tenía una biblioteca muy, muy grande, con muchísimos libros. Él también venía de la aeronáutica, era odontólogo, pero fue comodoro y después estudió Mirá, ciencias políticas y se recibió en El Salvador. Por eso me hace acordar esto, que sos politólogo y de la aeronáutica. Y bueno, de adolescente leía mucho los libros de la biblioteca de mi padre. Había un autor de ciencia ficción que se llamaba Huxley, y leí un libro que nunca me voy a olvidar, que se llamaba Un Mundo Feliz, ¿no? Y justamente, imagínate vos, este hombre que yo tenía, a la edad que tenía, 16 años, este hombre ya, no sé si era había sido premio Nobel o qué, o sea, que imagínate, tendría 70 años atrás o más, por escrito, hablaba de un mundo totalmente tecnológico en que uno se sentaba frente a una pantalla gigante y desde el lugar donde estaba sentado apretaba determinados botones y sentía todas las sensaciones que quería sentir. Sentía el agua, el calor de la arena, el sabor de lo que estaba comiendo, que por ahí no tenía nada, era todo virtual. Imagínate vos, la época que escribió esto, ¿no? Un adelantado. Pero me parece que no va por ahí la felicidad, qué sé yo, por ahí es que yo soy ya de otra época, de muchas generaciones anteriores, pero ¿sabés? Una vez vi, ya que estamos justo hablando de este tema, una definición de un filósofo español que se llama José Miguel Valle, que también es mediador, y él decía, en uno de sus escritos, él escribió, la felicidad es una sumatoria de momentos alegres.
O sea, si en realidad existe la alegría como sentimiento, no la felicidad. O sea que me quedé pensando en eso y de nuevo trayéndolo a la conversación, eh, hay que ver, ¿no? Y esto que este momento que nosotros estamos viviendo, qué nos trae y qué nos genera? ¿Qué momentos nos genera? Ujú, Porque ujú. todo lo que se da a conocer en este proceso tienen que ver con momentos de angustia, más aún si le agregamos la característica implícita de nuestra sociedad puntualmente argentina y todas las cosas, los avatares que pasamos. Es como Sí, un sí, sí, condimento extra, es como una dosis extra de pimienta, que te, tal cual. que te da un poquito. Pero sí, entonces como que trae la pandemia a la capital de la tensión social. Sí. Eh, pero bueno, de todas maneras, ¿no? Y ver de qué manera podemos intervenir. A veces yo leí un perfil de mediadores en el libro este libro de 12, está acá atrás, es de Deborah Kolb, ahí está, ahí lo tengo allá atrás, de Deborah Kolb, que cuando ella escribe ese sobre perfil de mediadores, Lauren Susskind, uno de los mediadores que allí está perfilado, habla sobre el mediador activista. Dice, Ajá, bueno, claro, dice, bueno, esto hay que vivirlo con activismo, ¿no es cierto? Tal vez a lo ajá. mejor, tal vez a lo mejor se trate de esto, ¿no? Intervenir, de poder generar activamente y que también salía en vos, ¿no? El colaborar, el compartir y el generar un Sí, poco, motivar sí, esa sí, sí. sinergia en detrimento de esta otra que intenta, esa como pulsión de muerte sería, ¿no? Pero no soy psicólogo, Sí, sí, pero sí, 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 que claro. socialmente está dando vuelta, porque Ujú. Apostar a la masa crítica, ¿no? Este salto evolutivo que necesitamos hacer. ujú, Saber que exactamente. cada aporte de uno, aunque uno crea de que es chiquitito, no es chiquitito, se juntan muchos más y bueno, y así es como vamos avanzando. Ujú. Apostar con la esperanza. Con esperanza. Bueno, ha sido, la verdad, un muy lindo intercambio. Siento que quedaron Bueno, gracias. un montón de cosas por charlar, pero te agradezco muchísimo, Cecilia, Me por sentí muy cómoda, Daniel, fue muy lindo conocerte. igualmente, y bueno, ojalá nos podamos conocer pronto en algún espacio, un evento. Bueno, bueno, comiendo unas ricas empanadas cordobesas. Ahí está, vamos a hacer eso, hacer mediación y gastronomía. Yo creo que es la conclusión Está es buenísimo. hacia donde tiene que ir el futuro profesional. Te mando un Muy bien. saludo muy grande. Muchas gracias. Que estés muy bien, Daniel.